699 años de Dante Alighieri. Bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Nos encontramos con Francesca Conti, curadora de Museo Sumaya, para poder desentrañar estas pasiones de Alighieri en un plano pues que nos convoca coordenada en tiempo, pero entender cabalmente quién fue Dante Alighieri, Francesca. Es difícil como explicarlo, pero Dante Alighieri fue uno de los poetas más importantes adentro de la literatura italiana, pero quizá también de la literatura universal. Fue un personaje que vivió entre el siglo XIII y XIV, y para entender Dante y sobre todo la Divina Comedia es importante contextualizar un poco históricamente la etapa que Dante se encuentra a vivir. Florencia es una de las tantas ciudades italianas donde el elemento dominante es la política, pero política con la P mayúscula. Todavía había esta gran pasión cívica que era junto a la pasión cultural y a la teológica hacia el hombre, que estaba de verdad muy enganchado con todo lo que era el contexto. Dante es parte de una aristocracia que ya se ve siempre más débil en contra de las nuevas clases como la burguesía, y justo en la Divina Comedia, que quizá fue la obra maestra, él refleja este sentimiento político, sus reflexiones también teológicas, sus conocimientos científicos y filosóficos. Y lo que hace la Divina Comedia tan importante es también el tono que Dante utiliza, porque es a veces polémico, a veces hasta profético, a veces satírico. Entonces siempre, sobre todo en Italia, nos han enseñado que Dante, junto con Petrarca y Boccaccio, es uno de los padres de la lengua italiana. Y a propósito de ello, Fra, cuando decimos el italiano, pensamos que, bueno, pues es un idioma que siempre ha estado, ¿no? Ha impulsado recoger herencias de Grecia, por supuesto, las romanas absolutamente. ¿Cuál es el papel de Dante en la configuración de la lengua italiana? Pues tuvo un papel fundamental, sobre todo, aparte por la Divina Comedia, porque fue una obra que Dante escribe en lengua vulgar. La lengua vulgar era la lengua del pueblo. Normalmente los eruditos hablaban latín, entonces el hecho que escriba una obra tan importante en lengua vulgar ya es un paso muy importante. Pero antes también, entre 1304 y 1307, Dante escribe dos tratados que fueron inacabados, que son justo el De Vulgari Eloquentia, que es una obra que Dante escribe en latín, pero sobre la lengua vulgar. Lo que hace en esta obra es justo recorrer la historia del lenguaje, desde Adán hasta la caída de la Torre de Babel, y luego se concentra en aquellos idiomas que nacieron a partir del latín, el provenzal, el francés y sobre todo el italiano. Y lo que hace es reflexionar acerca de los 14 dialectos que estaban en la península entonces, y él dice: ninguno de estos puede ser concebido como un vulgar ilustre. Entonces, justo en línea con la idea de una nación, como de una unificación de la península, aquí también la política siempre fundamental, él da algunos consejos para justo tener un idioma que sea unificado. Y otra obra, otro tratado muy importante fue el Convivio. El Convivio es, como lo dice el nombre, un banquete. Él lo que ofrece es un banquete de cultura, y lo hace en lengua vulgar. También esto es muy importante, porque no lo hace por los eruditos, por los que ya estaban leídos, sino para la gente que no podía tener acceso a eso. Y es muy interesante porque, por ejemplo, también yo me acuerdo cuando estudiamos en la Facultad de Filosofía, la primera obra que te dan de estudiar en preupedéutica filosófica es justo el Convivio. Entonces esto subraya que Dante no solo fue un gran escritor, sino un gran filósofo. Y al mismo tiempo esta musicalidad que tiene el italiano, que no hay forma de, al momento, pues sé que toparte con traducciones, de pronto nos llevan a tener este ruido que no es la potencia del italiano en el que escribió Dante, ¿no? Que de pronto pues hay formas en otros idiomas que pierden esta sustancia fundamental para el las idioma, traducciones, ¿no? sí. Sí, a mí me pasa con la comedia ahora, cuando se lee en español, como que dices: ay, aquí pierde un poco, pero esto es normal en todos los idiomas. Sí, como traducir es traicionar, entonces
pero al mismo tiempo, pues al padre de una lengua, cuando lo ves dramáticamente en otro lado, pues nos ayuda a comprenderlos pues en otras latitudes. Y aquí hay un tema que siempre resulta polémico porque se ha debatido mucho. ¿Cuál? Pues sin duda una de las obras referenciales de Dante, pero yo creo que de la cuna de la cultura italiana, pues es precisamente la comedia. Y hay un debate sobre el título mismo, si es divina, si es comedia. Cuéntanos cómo deberíamos de abordar este texto que resulta referencial. Sí, de hecho yo hablé de Divina Comedia y en realidad aquí en Museo Soumaya utilizamos el título Comedia, que hay que aclarar que ambos títulos son correctos. Lo que pasa es que Dante, cuando escribe la comedia, la titula Comedia. Y justo en la epístola, en una epístola él cuenta y explica por qué la llama comedia. Antes que Porque todo, para nosotros comedia sería algo divertido y jocoso, ¿no? En pues este sí, sentido de moderno, digamos, pero no necesariamente era la potencia que tiene el texto, ¿no? No, pero Dante muy humilde dice que llegó a llamarlo comedia porque por el carácter justo literario, es decir, la comedia es una obra que, aunque empiece en una situación bastante desafortunada, termina bien por el protagonista. Y si pensamos a la comedia, empieza en el infierno y termina en el paraíso. Y también por el carácter estilístico, porque comedia es el lenguaje del medio y es justo lo que él utiliza para publicar la obra. Entonces, Dante la llama comedia, en la edición Príncipe la obra sale con el título Comedia, pero luego Boccaccio, otro grande personaje de la literatura tanto italiana como universal, al leer la obra la considera tan elevada que le pone el adjetivo divina. Justo hay un tratatello, que es como pequeño tratado, en Laude de Dante, donde Boccaccio llama a la comedia divina, también porque trata de él más allá, entonces por eso también divina. Y entonces se empieza a decirle Divina Comedia hasta que se acepta este título en la célebre edición de 1555, la que fue curada por Lodovico Dolce, donde se decide titular la obra Divina Comedia. Entonces ambos títulos son correctos porque fue Boccaccio a llamarla así, entonces lo aceptamos. Lo cierto es que hay muchas otras comedias de muchos otros escritores que no tuvieron pues este adjetivo y al mismo tiempo que no han pasado a la historia por lo menos universal con esta fuerza como Dante, Sí. ¿no? Y la comedia. La relación que de pronto el arte tuvo con este texto referencial ha sido tan profusa, tan vasta, ¿no? Ha habido, pues quizá desde el momento mismo de la creación, autores que la han abordado, temas que han llevado a tener a ciertos protagonistas que hoy sentimos tan próximos como Paolo y Francesca y que en tantos momentos pues nos llegan también hacia el entendimiento del romanticismo y de la modernidad plástica con un autor como Rodin y estamos ante la puerta del infierno. ¿Cómo redescubrir estas esencias de Dante y la comedia a través de Rodin? Sí, sin duda, a lo largo del siglo XIX fueron muchos los artistas que retomaron el tema de Dante. Estamos hablando de Ingres, de Delacroix, de William Blake, entonces de Carpeaux. Entonces eran varios los artistas que retomaron este tema y cuando hablamos de la Puerta del Infierno, hay que aclarar que es el proyecto que el Estado encarga a Rodin en 1880 y justo en esta carta que se le escribe estaba indicado que los bajorrelieves de la futura entrada del Museo de Arte Decorativas tenían que representar la Divina Comedia de Dante. Entonces no es un tema que Rodin elija, sino es un tema que le encargan y eso es algo que hace un poco ruido porque si pensamos a la Divina Comedia es una obra que refleja la mentalidad judío-cristiana del medioevo, donde Dante habla de penas y de castigos, entonces está una moral que se aleja de lo que querían para la Tercera República Francesa. Entonces esto es algo que un poco brinca, porque sí, el sentido moral quizá tiene que ver con una obra monumental, pero justo Dante, ¿por qué? Y ahí hay varios críticos que piensan que fue el mismo Rodin que haya dicho a Edmund Turquet, pon en la carta
que sea hacia Dante. Entonces él mismo quería representar eso, y en la puerta pues aparte la referencia muy clara de Ugolino y sus hijos, de Paolo y Francesca, que son personajes que representa, hay la presencia de Dante también en las partes laterales, cuando hablamos, por ejemplo, de los amores prohibidos, de la lujuria. Hasta el purgatorio con los pequeños niños, ¿no? Los Así infantes. es, que obviamente se le representa sin ojos, porque esto no tenían todavía conciencia, no podían pecar, pero no pueden irse al paraíso porque no estaban bautizados. Entonces ahí es muy interesante. Y que también pasa con los propios filósofos que encontrará Dante en el purgatorio, ¿no? Se encontrará Aristóteles, pues también está en el purgatorio. Es que sí, como vivieron antes de Cristo y no pudieron recibir el bautizo, no los puede ubicar en el paraíso, aunque siempre hay que tener presente, porque se ve la Divina Comedia como una obra muy religiosa, pero Dante fue considerado herético por entonces, por haber escrito eso, y también por la grande crítica al poder temporal de la Iglesia. De hecho, sobre todo en la puerta, en lo que es el tímpano, cuando Mirbeau lo describe, antes que Rodin haga más modificaciones, se dice que justo antes del pensador era la entrada al limbo y luego los que estaban juzgados. Entonces, que ahí está el juez con ahora decimos, la máscara del hombre de la nariz rota, pero está sentenciando ya el movimiento del alma condenada, con los condenados además en el remate, con estos que se han cortado la mano y que nos llevan a sentenciarlos como pues víctimas del castigo divino, y después no sigue esta, no es una versión de la comedia en bronce, porque no encontramos cada uno de los castigos ni cada uno de estos era imposible, estadios, ¿no? Digo, en un principio en las maquetas se ve cómo estaba dividido en paneles, eran 8, y ahí algunos críticos han dicho quizá cada panel es un círculo, y el infierno, el primero, es como la introducción, entonces eran los 8 círculos, pero también ahí, ¿cómo haces en el círculo representar los varios pecados? Era algo imposible. Hay muchos también dibujos que Rodin hace sobre la Divina Comedia, y ahí sí está más claro a qué refiere, pero justo, y muchos críticos lo han dicho, no es una interpretación literal de la Divina Comedia, sino es algo que evoca quizá la danación, es más leer los sentimientos y plasmarlos. Y al mismo tiempo, pues de esta puerta del paraíso de Ghiberti en Florencia, en el baptisterio, tener una respuesta estética desde Francia, desde una capital cultural en ese momento, pues incluso civilizatoria, artística, y que pues nos lleva a fuentes literarias que también se dan cita de la mano. Si bien es la comedia de Dante releída desde 1780 con puntualidad rescatada en lo que fue el Imperio Británico, y después en otro Concierto de Naciones, fue un texto que realmente empezó a causar una vehemencia para los lectores que precisamente criticaban ese poder temporal, como hablabas, el hecho de tener papas condenados y que se encontrara en este paseo de Dante con Virgilio, poder establecer realmente pues personajes que existieron, que tenemos pues como el conde Ugolino, que sabemos, Paolo y Francesca, y que nos lleva también a pensar sobre si hay un castigo ulterior, o el castigo es tener esta vida de pronto con azares y desaciertos, pero que en el romanticismo la comedia fue un emblema también de recuperar ese pasado que se sentía tan lejano, y por eso pues también encontrar otro texto latino como las Metamorfosis de Ovidio, también Ovidio, recuperar la clasicidad, y Dante lo hace porque Virgilio es quien lo acompaña. Esto es un homenaje a la cultura clásica, es decir, esto sigue aunque estemos en el cristianismo, entonces sí es muy interesante. Y curioso pues que los personajes están desnudos aquí, prácticamente todos y todas, decían de pronto que podría ser una oda a los traseros, ¿no? Por esta, le han dicho esto también a Rodin. Esta fuerza que tiene el cuerpo desnudo, quizá por la sinceridad que tiene, no son musculaturas anatómicamente correctas, son mucho más expresivas, esa contorsión
elección, no, aquí no hay llamas, no hay peroles, no hay ese castigo, no existe Judas Iscariote ni un Satán. En realidad, aquí estamos ante la modernidad en el arte, un preámbulo a lo que serán estas nuevas formas de elección con sinceridad estética que marcarán el rumbo del arte, ¿no?, desde fines del siglo XIX y pues en toda la estela del siglo XX, y quizás sus lecciones pues trascienden a nuestro siglo XXI. Es una oportunidad esta de establecer un diálogo entre tiempos muy distantes, entre una Florencia que sigue siendo pues un polo cultural de la occidentalidad, una cuna no solamente de lengua italiana, sino de renacimiento, de del humanismo. renacimiento y humanismo pleno, ¿no? Y que todavía transitar esas calles nos evocan pues este evo, el tiempo sin tiempo. Parecieran a veces detenidas, a veces es ultramoderna en el diseño, en la plástica, y que necesitamos resignificar. Y Dante no es un poeta de lenguas muertas, es un poeta que sigue teniendo un impacto. Hay tanto que se ha escrito de Dante y que quizá pues no es finito. Seguimos evocándolo a lo largo del tiempo, de la distancia geográfica, también llevado por el arte hasta la Francia de esa Tercera República y traída a México en el siglo XXI. Así es. Sí, Dante nos habla de la humanidad que sigue siendo actual. Los pecados de entonces son los pecados de hoy, y es por eso que Dante es actual, y leer lo que él escribió pues se refleja en nuestros tiempos. Pues Dante a 699 años es una oportunidad de releer esa comedia, ir buscando formas de nuevo hasta en traducciones, si no pues cultivamos la lengua de Dante y llevado hacia potencias creativas, reflexivas, evocativas, que nos hacen realmente traer hasta este aquí y ahora a un poeta que su onda de choque sigue siendo vehemente. Dante en Museo Soumaya se conjuga a través de todo italiano que encuentre eco en acentos de estética, acentos de belleza y de fealdad a través de Rodin. Así es que recordar al poeta es traerlo al siglo XXI. Resignifiquemos a Dante Alighieri. Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim. Gracias, Francesca. Gracias a ustedes, gracias a ti. Nos vemos a la próxima.